Bienvenidos a la clase número 3 del área de lectura crítica validatubachillerato.com, líderes en validación del bachillerato, pruebas saber ICFES. El día de hoy trabajaremos el módulo 03 de esta área correspondiente a la historia de la lengua española. Empezamos. Entonces, podemos iniciar diciendo que la historia del idioma español, cómo apareció nuestro idioma, el que hoy en día nosotros diariamente o habitualmente es nuestra forma de comunicación. Se puede decir que el origen del español es la segunda lengua más hablada del mundo, es también conocida como la lengua materna. Por eso es de vital importancia conocer cómo se fue gestando, cómo fue naciendo y cuál ha sido su desarrollo hasta nuestros días. Hay una gran diferencia entre lengua y lenguaje. La lengua es el producto de un proceso de formación que se va dando a través de la interrelación pacífica o violenta de unos pueblos con otros. Es un intercambio. Mientras que el lenguaje es la forma a través de la cual nosotros nos comunicamos. La lengua no nace, sino que se hace. Cada pueblo la va construyendo en su día a día, en su cotidianidad, en la interrelación de unos individuos con otros, es lo que permite que la lengua cada día vaya desarrollando su proceso de transformación comunicativa. Entonces, iniciando este proceso, podemos decir que en la forma como llegó la lengua española a nuestro territorio se estaban viviendo dos momentos históricos. Por un lado, era el estilo o la cotidianidad de vida que se estaba llevando en América, y por otro lado, era el estilo de vida o cotidianidad que se estaba llevando en Europa, y que fue justamente un hecho trascendental histórico como el descubrimiento de América lo que llevó a que se diera una fusión y una aparición de la lengua española en nuestro territorio. Antes de la llegada de los españoles, los habitantes de América vivían de una manera muy sencilla. Cada grupo indígena tenía su propia organización y su forma de conseguir su sustento. Los años que fueron siguiendo al descubrimiento de América hicieron que se generaran grandes cambios. Por su parte, en la península ibérica, desde tiempos inmemorables, fue un escenario de asentamientos, de colonizaciones, de conquistas que realizaron diversos pueblos, algunos procedentes como los fenicios, como los griegos, los romanos y los árabes, que ocuparon por épocas todo el territorio de la península. Esa circunstancia convirtió a España en una encrucijada de culturas que durante un largo periodo de su historia no le permitió consolidar una identidad nacional con una lengua dominante, ya que justamente en la península ibérica se había dado una fusión, una unión de muchas culturas que no había permitido que España como tal tuviera una cultura dominante. Los árabes, por su parte, hicieron un aporte magnífico y maravilloso a la cultura española. Desde su momento en el que ingresaron a la península, ellos aportaron sistemas de pensamiento, sistemas comunicativos, religiosos, de una forma abrupta por medio de las invasiones, y eso llevó a que España empezara a perder identidad, pero a su vez se generara o se llenara de una gran riqueza cultural. Antes de las llegadas de las civilizaciones precedentes de la parte oriental del Mediterráneo, ya estaban firmemente establecidas tres etnias aborígenes en el territorio insular. Estaban los iberos, estaban los tartesios y los vascos, pero fue mínimo el aporte de estos pueblos primitivos con la conformación de la lengua española.
En el año de 1100 a.C. habían arribado los fenicios, que eran esencialmente unos mercaderes. No llegaron a implantar una cultura, sino a obtener un lucro derivado de su actividad comercial. Por eso, el impacto lingüístico de los fenicios no fue muy duradero, pero sí su riqueza cultural basado en el comercio, y su huella cultural fue más bien insignificante. Lo único que se puede anotar a su favor es que fueron ellos los que le dieron nombre al territorio que colonizaron. La historia del idioma español y el origen de los dialectos de España comienza con la evolución lingüística del latín vulgar. Los dialectos castellano y andaluz surgieron en la península ibérica durante la Edad Media. El surgimiento del español moderno coincide más o menos con la reconquista de España, con propiedad de los moros, en la cual fue complementada con el matrimonio conveniente de la reina Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón. Para esa época, la península ibérica estaba atravesando por un proceso de expulsión de los musulmanes, los estaban sacando y necesitaban hacer una consolidación económica, y para ello se casan la reina Isabel del sector de Castilla con Fernando de Aragón, que de una forma conveniente unieron sus familias para poder lograr una concentración económica y de esa manera poder realizar la expulsión de los musulmanes. Entonces el español podemos decir que es una de las lenguas romances en la familia itálica de la familia de los idiomas indoeuropeos y dentro de España, que hay dos dialectos principales dentro del español. Por un lado está el dialecto andaluz y por otro lado está el dialecto castellano. Pero, ¿qué son eso de las lenguas romances? Pues nada más y nada menos que las lenguas romances también se les conoce como lenguas románicas o lenguas latinas, y son una rama de unas lenguas estrechamente relacionadas entre sí que aparecieron como evolución del latín vulgar. Es decir, ¿qué es el latín vulgar? El latín vulgar es nada más y nada menos que el latín, o la forma como el pueblo se expresaba, la forma como el común de la gente lograba establecer un sistema comunicativo. Vulgar viene de la palabra vulgo, y vulgo significa común de la gente, que era lo opuesto al latín clásico, es decir, al latín refinado, al latín que se hablaba en las altas cortes. De ahí nace nuestro idioma. El latín culto era el hablado por los filósofos, por los escritores, por los oradores, mientras que el latín vulgar era el que hablaban los soldados, los del pueblo, los campesinos. Pero luego de la caída del Imperio Romano, pues entonces se da una mezcla. La lengua de la cultura, especialmente de la Iglesia Católica, se divide y da lugar a las lenguas románicas. Pero, ¿y cómo llegó ese español a América? Entonces, ahí vamos a ubicarnos temporalmente. Mientras que, por un lado, en España, en Europa, se estaban viviendo grandes procesos de guerra, de confrontación. En España principalmente estaban viviendo la expulsión de los musulmanes y estaban quedando en un estado económico muy deficiente. Por su parte, en América, las culturas indígenas pues vivían de una forma sencilla. Cada cultura tenía una forma de organización, de conseguir su sustento, manejaban unas lenguas propias y autóctonas por medio de las cuales lograban establecer una comunicación entre ellos. Vivían del cultivo, formaban poblados bastante grandes, cazaban y pescaban, siempre mantenían un sistema de creencias autóctono propio basado en los dioses, y pues desarrollaban un sistema comunicativo
digamos, que les funcionaba. Llegan los españoles, en el siglo XV Cristóbal Colón navega hacia América y con su viaje pues trae consigo el idioma castellano, como resultado de lo que los intelectuales llamaron la hispanización. El español quedó radicado como lengua primaria en la región. Durante las primeras etapas de la hispanización hubo muchísimos desafíos, ya que los idiomas locales, es decir, los idiomas de los indígenas, eran absolutamente diferentes y la comunicación pues se hacía muy difícil. De hecho, ese fue, digamos, una de las estrategias empleadas por los españoles para hacer uso y abuso de su autoridad. Pero la Iglesia Católica, digamos que cumplió un papel preponderante en la expansión del uso del español en la región, ya que lo primero que se hizo era que había que tratar de adoctrinar a todos los indígenas y meterlos en la fe católica. En particular, dos congregaciones religiosas fueron muy importantes en ese proceso, como fueron los jesuitas y los franciscanos, quienes establecieron instituciones educativas para enseñarle a los niños indígenas el catolicismo en español. Fue la influencia de la Iglesia muy importante en el proceso de hispanización, ya que ellos realizaron una intensa labor de evangelización y de educación entre los niños y los jóvenes de los diferentes pueblos, y esto conllevó a que a los indígenas se les impusiera el idioma español como la forma de comunicación entre los españoles y ellos. Así, mientras crecía el catolicismo, también crecía el idioma español como la principal forma de comunicación. Pero a pesar de los esfuerzos de los españoles por imponer la lengua a los nativos, el predominio en la cantidad hizo que el idioma se mezclara con los dialectos locales. Particularmente los nativos mexicanos y peruanos pudieron influenciar de manera significativa el idioma que se habla actualmente en Latinoamérica. La América prehispánica, o sea, antes de la llegada de los españoles, se presentaba como un conglomerado de pueblos y de lenguas diferentes que se articuló políticamente como parte del Imperio Español y bajo el alego de la lengua común. El español llegó al continente americano a través de sucesivos viajes de Colón y luego con las oleadas de colonizadores que buscaban en América nuevas oportunidades. En su intento por comunicarse con los indígenas, entonces recurrieron al uso de gestos y luego de intérpretes europeos a indígenas cautivos para tal efecto, que les permitían una intercomprensión de culturas tan diferentes entre ellos. Aquellos primeros esfuerzos resultaron insuficientes y la hispanización de América comenzó a desarrollarse solo a través de la convivencia entre españoles e indios, de la catequesis y sobre todo del mestizaje. ¿Y qué es el mestizaje? Pues el mestizaje es el proceso de interrelación forzado o voluntario entre dos o más culturas. Este proceso se produjo en Chile exclusivamente entre indígenas y españoles. Su principal escenario fue el Valle Central, por ser la región más poblada del territorio y la que presentó una resistencia menor a la conquista española. Sin embargo, podemos decir que ese mestizaje en su gran parte fue impuesto. El abuso, la autoridad se vio marcada ahí. Entonces es la mezcla que se da entre las diferentes razas, entre el indígena con el blanco, con la aparición de los esclavos negros. La mezcla entre el indígena y el blanco daba como resultado un mestizo, entre un blanco y un negro daba como resultado un mulato,
y entre la mezcla entre un indígena y un negro daba como resultado un sambo. Todo este proceso de mestizaje no solo dio relación a la aparición de las diferentes razas, sino también una mezcla intercultural de la cual hoy nosotros somos producto. Esta mezcla generó grandes cambios en el lenguaje que iban desde la forma de comunicarse, el sonido de las letras y cómo cada grupo racial las adoptaba a su lenguaje. ¿Y cómo se vio afectada la literatura precolombina? Pues hoy en día conocemos todo este bagaje histórico gracias a la oralidad. Podemos conocer la memoria de nuestros pueblos gracias a toda esta tradición oral que fue pasando de generación en generación y que gracias también a que quedó documentada en diferentes textos históricos, entre ellos uno muy conocido como las crónicas, donde las crónicas fueron ese día a día, ese contar, desarrollar cada una de esas experiencias que iban narrando tanto los españoles como aquellos grupos indígenas que iban aprendiendo el lenguaje y que lo iban documentando y que a la luz de los textos pues nosotros hoy conocemos. Entonces podemos decir que el idioma español es una realidad, que todas las lenguas van evolucionando y que si no evolucionan pues morirían. Y el castellano es una de ellas. Es una de las lenguas más habladas en el mundo y que tras el descubrimiento de América se extendió por grandes zonas del continente. Hoy en día el idioma español se extiende por casi todo el planeta, siendo la cuarta lengua más importante del mundo. Aquí vamos a mirar el siguiente video que nos va a permitir poder tener un mejor conocimiento del contexto histórico de la literatura precolombina. Si hablamos de literatura precolombina, debemos desempolvar textos muy antiguos, tan antiguos que para cuando se escribieron el mundo era aún desconocido para sí mismo. Quienes vivían al oriente del Atlántico desconocían a aquellos que vivían en el occidente. Hablamos aquí de textos cuyo origen se remonta quizá hasta el 2000 a.C. y dejan de escribirse a mediados del siglo XVI, con la llegada de los españoles y el inicio de un nuevo periodo para el continente. Mencionamos pues tres grandes civilizaciones: mayas, aztecas e incas. Los mayas se ubicaron en la región que hoy se conoce como Península de Yucatán. El corazón de la zona maya fue el triángulo que tiene como vértices a Palenque, Chiapas, Tikal, Guatemala y Copán, Honduras, en donde una cultura cultivó a partir de la quema de bosques, utilizando la humedad de la tierra volcánica. Se trata de una civilización gobernada por una poderosa clase de guerreros y sacerdotes que ejercían su poder sobre todo el resto de la población. Y todo esto se dio en el apogeo del periodo clásico, aproximadamente hacia el 2000 a.C., extendiéndose hasta el momento de la invasión de Cortés en tierras mexicanas. Volviendo a nuestro mapa, tenemos que, vecinos de los mayas y un poco más jóvenes, existieron los aztecas. El imperio azteca se ubicó en Centroamérica y fue constituido por la unión de tres fuerzas territoriales: México, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. El gobierno del imperio azteca fue teócrata, pues su jefe era considerado heredero directo de los dioses, elegido por ellos. Además de él, estaba un asistente gobernando a su lado, los jefes del ejército, siguientes en el poder, los jueces principales y los gobernadores, y por último, los jueces de las pequeñas provincias y los recaudadores de impuestos. El periodo azteca va desde principios del siglo XIV hasta finales del siglo XVI, teniendo como emperador al momento de la conquista de Cortés
a Moctezuma II. Un poco más joven que la azteca y más hacia el sur del continente nace la cultura inca. El imperio inca abarcó territorio de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, expandiendo por casi todo el continente los valores de la cultura andina. La cabeza del gobierno estaba en manos del inca, considerado un dios. Este gobernante no cobra tributo a sus súbditos, mas como pago de una buena administración, recibe de toda mano de obra en distintas tareas del imperio. En la organización política inca llama la atención la existencia de un sistema de poder dual, donde todas las autoridades aparecían siempre emparejadas. Por ejemplo, en el caso del inca, se propone la existencia de dos incas que gobiernan en simultáneo, un inca Anán, arriba, y un inca Urín, abajo. De igual forma, las autoridades a nivel local eran también duales. A nivel de los ayllus, las máximas autoridades fueron los curacas. Todo ayllu tenía dos curacas, uno Anán y el otro Urín. Hacia el 1200 se dan los orígenes del imperio inca, que habría de terminar ya avanzado el siglo XVI, siendo la última civilización precolombina en ceder al control español. Atahualpa es considerado el último inca, pese a que los españoles continuaron nombrando sucesores después de su muerte. Con la llegada de los españoles a finales del siglo XV y su expansión por el continente durante el siglo XVI, la producción literaria precolombina vio su fin, si bien empezó un periodo de recopilación de los saberes de estas tradiciones. Entonces, podemos decir que gracias a esta mezcla cultural, el español en cada país ha tenido una serie de variaciones. Diferencias de vocabulario español entre países. Fresa. Frutilla. Plátano. Banana. Banano. Cambur. Aguacate. Palta. Papaya. Lechosa. Sandía. Patilla. Melón. Papa. Patata. Camote. Papa dulce. Batata. Patata. Piña. Ananá. Frijol. Frejol. Porotos. Caraota. Habichuela. Salchicha. Guayana. Chorizo. Vienesa. Butifarra. Elote. Choclo. Mazorca. Canguil. Pochoclo. Jojoto. Maíz. Carne de res. Carne. Carne de ternera. Cerveza. Chela. Pola. Biela. Birra. Todo esto ha generado muchos cambios idiomáticos. El idioma español, tal y como lo hemos visto, ha surgido a partir de la mezcla de diferentes culturas y asimismo, a lo largo del tiempo, se ha transformado. Por eso podemos hoy hablar de que en nuestro lenguaje encontramos varios cambios.
varios términos como son los arcaísmos, los neologismos, los extranjerismos y los tecnicismos. Veamos en qué consiste cada uno. ¿Qué es un arcaísmo? Un arcaísmo es una palabra que ya no se emplea y o que son poco frecuentes hoy en día. En otros tiempos eran palabras muy usadas en el lenguaje cotidiano. Un arcaísmo es cuando de pronto nosotros escuchamos a nuestros abuelos decir estoy a tientas o estoy a oscuras, que era lo que significaba. Cuando se le decía agora, esa palabra ya digamos que trascendió y ahora se le dice ahora. Entonces, arcaísmos son palabras que ya no se emplean. ¿Y qué es un neologismo? Los neologismos surgen debido a la necesidad de designar o de mencionar nuevas realidades, objetos o conceptos que empiezan a formar parte en un determinado momento del universo lingüístico de un idioma. Un neologismo es chatear, es wifi, es whatsappear o tuitear, palabras que aparecen o que surgen debido a las nuevas realidades. ¿Y qué es un extranjerismo? Podríamos de pronto confundirnos con los neologismos. Los extranjerismos son palabras que vienen de idiomas extranjeros y que las incorporamos a nuestra lengua en el uso local. Por ejemplo, la palabra básquet, la palabra fútbol, la palabra sport, karaoke, parking o spa. Asimismo, podemos decir que nuestro idioma español vive en un profundo cambio debido a las mezclas culturales y a las realidades sociales en las cuales estamos inmersos hoy en día. Esta fue la clase número 3 del área de lectura crítica.